La base de datos de virus ha sido actualizada. A finales de los años 2000 empezaron a aparecer en miles de computadoras unos programas con nombres muy convincentes. Antivirus 2009, Antivirus XP, WinFixer, Windows Antivirus Pro. Se veían profesionales. Escaneaban el sistema, mostraban una lista de archivos infectados y ofrecían limpiarlo todo con un clic. Había un solo problema. Casi ninguna de esas alertas era real. El programa inventaba virus que no existían y después te cobraba por eliminar algo que él mismo había fabricado. Algunas versiones aprovechaban para meter más malware dentro de tu equipo. Aclaremos algo, no todo antivirus gratuito era una trampa. El problema eran los que copiaban la apariencia de uno real para engañarte. Esta es la historia de cómo un software falso terminó instalado en millones de computadoras y cómo detrás de él había una industria completa ganando millones de dólares. Normalmente todo empezaba igual. Entrabas a una página, hacías clic en un anuncio o descargabas un programa de un sitio poco confiable. De repente, una advertencia en pantalla completa. Se ha detectado una amenaza. Aquí va el primer dato que probablemente no sabías. En muchos casos ese análisis se ejecutaba directamente desde el navegador sin haber tocado ni un solo archivo real de tu computadora. Era teatro, y si no hacías clic en el anuncio, no importaba. Estos programas también venían escondidos dentro de otros instaladores. Descargabas un reproductor de vídeo o una herramienta gratuita, y sin darte cuenta aceptabas componentes adicionales en el proceso de instalación. Había incluso un tercer camino, más silencioso, un troyano que ya estaba dentro de tu equipo y que insertaba advertencias falsas en cada página que visitabas, empujándote a descargar protección, que Microsoft más tarde documentaría como parte de estas mismas familias de malware. El antivirus no aparecía porque tu computadora tuviera un problema, la advertencia era el problema. El programa se abría, corría una barra de progreso, muy convincente, y encontraba amenazas. Troyanos, spyware, errores críticos del sistema, archivos peligrosos. Y aquí está el dato clave. El resultado estaba decidido antes de empezar. Iba a mostrarte una lista de amenazas, sin importar si tu computadora estaba perfectamente limpia. Esto no es una suposición. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos investigó exactamente esto. Anuncios que ejecutaban falsos análisis y afirmaban haber encontrado virus, spyware y fallas que jamás existieron. Ahora viene la parte que todos recordamos. Pulsabas eliminar amenazas y en vez de limpiar tu equipo, te pedía comprar la versión completa. Todos cobraban por resolver problemas que sus propios análisis se habían inventado. Y según la FTC, esta operación no engañó a 100 personas, engañó a más de 1 millón de consumidores. El análisis gratuito nunca estuvo diseñado para proteger tu computadora. Estaba diseñado para venderte algo que no necesitabas. Podrías pensar, yo nunca hubiera caído en eso, pero estos programas fueron diseñados con mucho cuidado para no parecerlo. Copiaban escudos, alertas en rojo, tipografías y ventanas casi idénticas al centro de seguridad de Windows. Muchos incluían en su nombre palabras como Windows, Security, Defender o Antivirus, precisamente para sonar oficiales ante alguien que no conocía las marcas reales de seguridad. Microsoft documentó un caso llamado Internet Antivirus, que mostraba mensajes falsos que parecían salir directamente del centro de seguridad de Windows, solo para convencer al usuario de pagar. Encontraron variantes similares con nombres como Windows Antivirus Pro. La interfaz mostraba rutas de archivos, niveles de riesgo, recomendaciones técnicas, todo con una seriedad absoluta. El detalle inquietante es este: toda esa información podía estar completamente inventada, y aún así se veía más confiable que muchos programas legítimos. Hasta aquí. Lo peor que podía pasarte era perder dinero. Pero para muchos usuarios, la historia empeoraba, porque algunos de estos programas no se conformaban con cobrar. Modificaban tu computadora de verdad. Se ejecutaban automáticamente cada vez que encendías Windows. Abrían ventanas emergentes sin parar. Alteraban tu navegador. Y en varios casos, bloqueaban activamente las herramientas de seguridad legítimas que hubieras intentado instalar para deshacerte de ellos. Aquí es donde la historia deja de ser sobre un programa molesto y se vuelve algo más grande. Detrás de estos antivirus había desarrolladores, una operación con estructura de empresa. Y esto explica algo que quizás te hayas preguntado. ¿Por qué existían tantas versiones casi idénticas? Porque en cuanto un nombre empezaba a sonar en advertencias de seguridad y usuarios alertando a otros, los responsables simplemente lanzaban otro producto con una interfaz distinta. Microsoft llegó a registrar numerosas familias que repetían exactamente el mismo patrón: fingir un análisis, mostrar alertas falsas, cobrar por amenazas inexistentes. El producto cambiaba de nombre. El negocio seguía funcionando exactamente igual.
Ahora hablemos de números, porque aquí es donde esta historia deja de sonar a anécdota de Internet. En 2011, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una operación internacional contra redes dedicadas a distribuir este tipo de software. Una sola de las investigaciones calculó aproximadamente 960.000 víctimas y pérdidas cercanas a los 72 millones de dólares. Casi 1 millón de personas presionadas con avisos agresivos hasta entregar los datos de su tarjeta. Otra red usaba una variante todavía más agresiva, un malware que literalmente congelaba la computadora con advertencias repetidas hasta que la víctima pagaba. Cuando finalmente compraba el antivirus, el bloqueo se detenía, pero el malware seguía instalado. La ganancia nunca vino de crear algo útil, vino de cobrarle a una cantidad enorme de personas por una solución que jamás necesitaron. Con cifras así, era cuestión de tiempo para que las autoridades actuaran. La FTC, tras recuperar parte del dinero, envió cerca de 320.000 cheques de reembolso a los consumidores afectados. En otro caso relacionado, un tribunal impuso una sanción de más de 160 millones de dólares por publicidad engañosa asociada a estos productos. Anuncios que mostraban análisis falsos y llegaban a cobrar hasta $100 por corregir problemas que nunca existieron. Se cerraron operaciones grandes, se recuperó dinero, se sentaron precedentes legales, pero había un problema que ninguna sentencia podía resolver del todo. Crear una página nueva, cambiarle el nombre al programa y volver a empezar, seguía siendo relativamente fácil. No fue por falta de inteligencia, fue por falta de información. En esa época, Windows lanzaba advertencias de seguridad constantemente. La gente sabía que necesitaba protegerse, pero muy pocos sabían distinguir un antivirus legítimo de uno falso. Y estos programas explotaron exactamente ese vacío. Se presentaban como gratuitos, corrían un análisis, y solo después empezaban a presionar por el pago. Muchas veces aparecían dentro de páginas totalmente legítimas, a través de redes publicitarias externas, lo que hacía que la alerta se sintiera más confiable solo por el lugar donde aparecía. Y casi nadie se detenía a investigar el nombre exacto del programa antes de instalarlo. Un escudo, una interfaz cuidada y la palabra antivirus bastaban para parecer seguro. El engaño no funcionaba a pesar de que la víctima fuera cuidadosa. Funcionaba precisamente porque la víctima creía estar siendo cuidadosa. Los falsos antivirus nunca se hicieron populares porque fueran buenos programas. Se hicieron populares porque parecían legítimos, y aparecían justo cuando más vulnerable te sentías. Cuando creías que tu computadora estaba en peligro. Antivirus 2009, Antivirus XP, WinFixer. Todos mostraron análisis falsos, inventaron amenazas y cobraron por eliminarlas. Algunas versiones, además, instalaron el malware real que decían combatir. Y no todos los antivirus gratuitos eran una trampa. Existían, y existen, soluciones legítimas que sí protegen tu equipo. El peligro nunca estuvo en buscar protección. Estuvo en descargarla desde un anuncio, una ventana emergente o una página que nunca te tomaste el tiempo de verificar. Durante años, millones de personas instalaron estos programas convencidas de que estaban eliminando una amenaza. En muchos casos, el antivirus era la amenaza que acababan de instalar.